Al medir volumen minuto de nuestro paciente estamos en circuito abierto derrochando. Y cuando tenemos realmente el circuito circular funcionando es cuando el flujo de gas fresco es inferior al volumen minuto. Y ahora pregunto, ¿realmente bajos flujos es un concepto que puede incluso dar lugar a error? ¿Por qué es bajos flujos? ¿Inferior a 1, inferior a 0,5, inferior a 2? Bien, quizá deberemos transicionar al concepto de fracción de reinhalación, que es el flujo de gas fresco que estoy utilizando partido por el volumen minuto de nuestro paciente. Por lo tanto, para un paciente real que tuve de 13 años con 45 kilos y un volumen minuto de 5,4, vemos que su fracción de reinhalación sería un flujo de 2 por un volumen minuto de 5,4, vemos que esta es la fracción de reinhalación. Eso quiere decir que estoy utilizando un 63% de mi circuito circular. Si bajo a un flujo de 1, vemos que mi fracción de reinhalación mejora y por tanto soy más eficiente, tengo un 85% de eficiencia en mi circuito, y cuando tengo un flujo de 0,5, mi eficiencia sube al 91%. Es decir, que yo seleccionando diferentes flujos puedo incluso mejorar la eficiencia de mi circuito hasta un 30%. Esto, por supuesto, tiene consecuencias económicas. Todo esto es caso real en mi hospital. Si yo tengo el mismo paciente con un flujo de 2 litros, mi coste es de 4 euros la hora. Si bajo a 1 litro con sevoflurano solo con oxígeno y aire, mi coste se reduce a la mitad, y cuando bajo a 0,5 consigo ahorrar hasta 3 euros la hora. Esto extrapolado a mi institución, que es solamente pediátrica, en la que tenemos más de 9 quirófanos, pero 9 quirófanos funcionando todos los días, turno en 7 horas, vemos cómo estamos gastando un flujo de 2 litros, 256 euros por turno, y 0,5 litros, un flujo de 0,5, 64 euros por turno. Esto supone que utilizando un flujo de 0,5 litros puedo estar ahorrando 70.000 euros al año, o lo que es equivalente a 82.000 dólares al año. Bien, ahora vamos a poner un caso pediátrico. 10 meses, 8 kilos, un minuto de 1,2. Seguimos utilizando el mismo flujo, 2, pero ahora el volumen minutos de 1,2. Ahora estamos en circuito abierto, tengo un flujo de gas fresco superior al volumen minuto. Estoy derrochando un 40% de mi mezcla anestésica sin que llegue al paciente. Cuando bajo el flujo, empiezo a mejorar la eficiencia, y cuando ya tengo un flujo de 0,5, que llamamos muy bajos, es 58%. Sin embargo, acordaros, despilfarro de 1,6 euros la hora cuando tengo un flujo de 2. Por lo tanto, lo que quería decir es que lo que nosotros llamamos flujo bajo o muy bajo, que puede ser de 0,5, no es lo mismo un adulto donde mi reinhalación es muy alta y tengo una tasa de eficiencia del 21%, que con un paciente donde el volumen minuto es más bajo y con el mismo flujo de gas fresco mi eficiencia es del 58%. Con esto lo que quiero transmitir es que en pediatría es todavía más fácil ser eficiente, porque puedo bajar con seguridad el flujo de gas fresco sin tener miedo a entregar mezclas hipóxicas, porque la tasa de dilución es menor. Bien, ¿qué pasa con la calzodada? Porque claro, si estoy exprimiendo el circuito circular, consumo más calzodada. Bien, pues le pregunté a Open Evidence, que es probablemente sea el motor de inteligencia artificial de medicina basado en evidencia médica más potente. Está sustentado por el New England y por JAMA, y le pregunté esa pregunta y me dijo que sí, efectivamente, a pesar de utilizar más calzodada, es más eficiente utilizar flujos muy bajos con reinhalaciones muy altas. Siempre que sea eficiente cuando estoy utilizando, por supuesto, gases anestésicos, porque si estoy utilizando Tiva no tengo que ahorrar tanta calzodada. El cambio de calzodada, en vez de hacerlo por color, debería hacerlo por la fracción inspirada al CO2, que es el que realmente me va a decir si la calzodada está usada o no. No os fiéis del color. Debo utilizar una calzodada moderna y eficiente, sobre todo evitando que tenga altos contenidos de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, porque me puede generar monóxido de carbono. Y los modos automáticos de anestesia son especialmente eficientes. Si los tenéis utilizados o van a transibilidad, vais a ahorrar muchísimo gas anestésico. Bien, ¿cómo podemos mejorar? Como decía, emitimos estas guías clínicas que os podéis descargar en este código QR, y el primer consejo, la primera recomendación de todos es que no podéis trabajar solos. Tiene que haber un líder, un coordinador de sostenibilidad de servicio, tiene que haber un plan. Como ya hemos dicho, la huella de carbono de la Tiva ITCD y de la anestesia regional es mucho más baja que la inhalatoria, y por lo tanto, siempre que no suponga un perjuicio para el paciente, recomendamos uso de la Tiva o de la anestesia regional sobre
la anestesia va a generar basada en inhalatorio. Y cuando utilicemos halogenados, debemos utilizar el flujo de gas fresco más bajo posible. Recomendamos inferior a 0,5 litros por minuto. De nuevo, si estamos utilizando activa, no hace falta bajar tanto y mi recomendación personal es estar más o menos poner el flujo de gas fresco igual al volumen minuto para no consumir más gasolina de la necesaria. Utilizamos el que tenga menor calentamiento global, que en este caso es el sevoflurano. ¿Vale? Que el desflurano, como decía, es el que tiene mayor impacto. La dosificación de fármacos anestésicos se debe individualizar según monitorización por el electroencefalograma procesado para dar la dosis exacta, ya sea de propofol, de dexmedetomidina o de sevoflurano o de desflurano. No hay dos pacientes iguales y debemos individualizar dosis. Y los sistemas de absorción de agentes inhalados que se está poniendo de moda mediante la tecnología de carbón activado, de momento no tenemos evidencia de que sea eficiente. Entonces, nosotros emitimos la recomendación de que tiene potencial impacto, puede ser beneficioso, pero a día de hoy no podemos recomendar su uso. Y acordaros que no lo he dicho todavía, que el óxido nitroso solo debe utilizarse cuando no se disponga de otras alternativas, porque además de tener un alto, tener un potente efecto invernadero, también distribuye la capa de ozono. Y el mayor consumidor de protóxido de nitrógeno en el hospital no somos los clínicos, no somos nosotros, son las fugas de los sistemas de canalización dental. Por lo tanto, si lo vamos a utilizar el protóxido embotellado, pero no utilicéis nunca el protóxido a través de la canalización central porque hay muchísimas fugas y estáis gastando mucho protóxido y mucho dinero inútilmente. Entonces, como decía, la Comisión Europea ha regulado el uso del desflurano como agente fluorado, junto con otros agentes fluorados de mayor impacto todavía que el desflurano, y a partir de enero de este año, del año que está a punto de empezar, 2026, el desflurano no podrá utilizarse en la Unión Europea, salvo que haya indicación expresa del clínico, y además esta indicación tiene que quedar registrada y será auditada. Por lo tanto, el desflurano a nivel clínico empezará a dejar de usarse en la Unión Europea. Y eso es lo que también nosotros recomendamos. Utilizar el desflurano solo cuando sea estrictamente necesario, porque pensemos que es el mejor fármaco para nuestros pacientes y no haya una alternativa. Por lo tanto, resumiendo, emisiones directas, la lista de prioridades sería dejar de utilizar el protóxido, si lo vamos a utilizar que sea embotellado, dejar de utilizar desflurano, transicionar a activa o anestesia regional y reservar el sevoflurano para indicaciones seleccionadas. Utilizar el flujo más fresco más bajo posible y implementar un programa de formación sostenibilidad para residentes y personal facultativo. Y acordaros que en emisiones directas también hay una parte muy importante que es cómo vamos al hospital, nosotros y nuestros pacientes. Y ese en nuestra huella de carbono de nuestro hospital es el componente más importante. La huella a nivel individual, el componente más importante de nuestra huella es cómo vamos al hospital. Y en mi caso, esta es mi carretera. Tengo que ir en coche porque no tengo transporte público adecuado. Pero si aquellos que podéis ir caminando, en bicicleta, en transporte público o teletrabajar, son todas medidas que mejoran la huella de carbono de nuestro hospital. Respecto a la energía, unas breves pinceladas. Los sistemas de ventilación y climatización de quirófano deben programarse a 6 cambios de aire por hora cuando el quirófano no esté en uso. Eso quiere decir que los sistemas de ventilación de quirófano son los sistemas que más consumen energía de todo el hospital, porque tienen un sistema de presurización positiva que hace que el quirófano sea limpio y evite que sea colonizado como sabéis, por bacterias y por hongos. Pero cuando el quirófano no está en uso, no hace falta que tenga 30, 60 ciclos de aire por hora. Podemos bajarlo a 6 y reducir el consumo energético. Y siempre que podamos prevenir la hipotermia, por supuesto. Y acordaros que las puertas de quirófano deben permanecer cerradas en todo momento para evitar esa pérdida de energía en los sistemas de climatización. Y vamos a entrar en la última parte, que es el Scope 3, que es el ámbito 3, que es el de cadena de suministro. El 75 al 90% de los residuos del hospital son comparables al que tenemos en casa, por lo tanto, son potencialmente reciclables. Además, el quirófano, un tercio de los residuos hospitalarios proceden de quirófano. Y de estos, más del 50% son residuos generales, es decir, que se pueden procesar, se pueden reciclar, no hace falta que se incineren.
Este es un reporte de Healthcare Without Harm que está exclusivamente centrado en plásticos hospitalarios. Me parece excesivamente bueno, lo podéis descargar, es gratuito, con este código de QR, y solo voy a rescatar esta imagen respecto a la política de 10 Rs que me imagino que os sonará mucho. Las primeras R son dejar de hacer, refuse to do something, dejar de hacer algo, repensar, rediseñar, luego reducir, reutilizar y reprocesar, y luego reparar. Después de estas 7 R viene reciclar, luego recuperar y finalmente desechar. Y lo que quiero decir es que antes de reciclar, que todos tenemos grabado a fuego lo importante que es reciclar, hay 7 Rs que tienen más impacto, que son las que he mencionado. Repensar los sistemas que tenemos por ejemplo, a la hora de utilizar una vía central, a la hora de intubar. Los sistemas que tenemos, hay veces que los desechamos, como vamos a ver. Y entonces, repensar estos procesos nos puede evitar tener que reciclar cosas que no utilizamos. Los plásticos hospitalarios son muy diferentes. Pueden ser de diferente composición. Pueden ser polipropilenos, PVC, DHP, BPA, siliconas, hay más. Además, el etiquetado de los productos a veces es deficiente, no nos dicen de qué están hechos. Nosotros, a nivel hospitalario, tenemos pobre segregación de residuos. La composición muchas veces de lo que tenemos es compleja, o lo pueden mezclar en un paquete de papel y plástico y no se pueden tirar en el mismo contenedor. Y la regulación que tenemos a nivel de nuestra institución, del municipio, a nivel regional, nacional, incluso en este caso supranacional de la Unión Europea, a veces es contradictoria. Por lo tanto, al final no estamos reciclando, estamos haciendo un downcycling o un downcycling ad hoc, que es no estamos haciendo nada y todo va al mismo cubo. ¿De dónde proceden los residuos? Muchas veces proceden de productos caducados, otras veces de fallos de esterilidad, a veces también de material estéril innecesario en cajas quirúrgicas en set de vías centrales, medicación sin usar. Todo eso es material no utilizado que podemos prevenir y que ahora, que ahora tenemos que desechar de alguna manera y tenemos que pensar qué hacer. Por lo tanto, es más importante, antes de pensar qué hacer con lo que no hemos utilizado, es prevenir llegar a ese punto. El círculo de los plásticos es importante porque los plásticos no se decomponen ni se biodegradan. Son plásticos para siempre, solo que al final son más pequeños y con cada ciclo además pierden calidad. Los plásticos, como decía, pierden calidad y el reciclaje es deficiente muchas veces. Sin embargo, los reciclajes de plásticos es mucho más eficiente que simplemente quemarlos. Y además los plásticos sanitarios, por regulación, tienen una alta calidad. Por lo tanto, son potencialmente buenos a la hora de dar un resultado de reciclaje. Lo que pasa que somos malos, en general, segregando residuos y recuperando. Muchas veces pensamos que los plásticos mueren y acaban todos en el océano, y es así, y eso es lo que más nos preocupa, estas imágenes del océano Pacífico llenos de manchas pilométricas de plástico. Sin embargo, los que más nos afectan a nosotros son los que acaban en el agua dulce, como este, por ejemplo, del lago Como, que está altamente contaminado por micro y nanoplásticos. ¿Por qué? Porque los lagos son los centinelas de la contaminación acuática. Ahí son los primeros en recibir la contaminación de los ríos y del ciclo del agua. Y son además fuentes de nuestra agua potable. Por lo tanto, es la vía de entrada de los plásticos en nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos empezado un programa de segregación de residuos. Vemos como tenemos un cubo amarillo claramente delimitado que tiene una tapa criticada para que se vea que ahí dentro hay plásticos, pero es una capa que identifica claramente lo que puede ir. Tenemos un cubo azul para papel y tenemos un cubo verde para desechos generales. Y además tenemos un cubo gris para desechos de medicación. Es muy importante que la medicación no se acabe tirando en el cubo general, porque si no esos medicamentos van a acabar en el agua. Los Propofol, los opiáceos, los antibióticos van a acabar en el agua. Y eso tiene implicaciones para la salud, por ejemplo, en plásticos. Los BPAs y los DHPs tienen un impacto directo en gestantes, en recién nacidos, en hemodiálisis. Son plásticos que no son recomendables en atención clínica. Y el PVC tiene un impacto indirecto porque su incineración y su síntesis tienen un alto efecto invernadero. Así que los BPAs, DHPs y PVC son tipos de plástico que debemos dejar de utilizar. ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, pues debemos evitar el uso de dispositivos desechables siempre que no proporcionen un beneficio claro para nuestro paciente. Y debemos individualizar los sets de material según nuestras necesidades para evitar tener productos que no vamos a utilizar. La información de los análisis de ciclo de vida, en inglés Life Cycle Assessment, LCA. Entonces, es importante porque esto nos da mucha información de la huella de carbono de cada uno de los productos.
Y una de las recomendaciones que tenemos es que a la hora de hacer compras, los hospitales pidan los análisis de ciclo de vida para hacer compras informadas en la huella, basados en la huella de carbono de cada producto. Y esto es importante porque tenemos que entendernos. Hay diferentes tipos de análisis de ciclo de vida según cómo los definamos. Veis cómo hay diferentes tipos de definiciones de análisis de ciclo de vida y hay diferentes metodologías para calcular los análisis de ciclo de vida. Entonces, esto es muy importante porque nos pueden presentar información contradictoria y tenemos que comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Lo que recomendamos es una estandarización de los análisis de ciclo de vida, definiendo qué es sostenibilidad, análisis de ciclo de vida, definiendo los procesos y sobre todo basándonos en un estándar común que puede ser el ISO 14040-2006, que define cómo es un análisis de ciclo de vida y cómo se tiene que hacer. Bien, conclusiones. Espero que adaptación y mitigación sean realidades clínicas para todos nosotros a partir de ahora. Recomendar el uso de TIVA de anestesia regional como primera opción. Acordaos también que hay 7 Rs que son más importantes que reciclar, aunque reciclar sea la que tenemos más presente en nuestra cabeza. El tipo de plástico importa mucho. Crear redes de trabajo y elegir un coordinador. No trabajéis solos. Si os sentís motivados por este tema, buscad qué recursos hay en vuestro hospital porque seguramente haya algo. Y si no hay algo, crear redes de trabajo, utilizar sociedades científicas para basaros y tener una formación inicial. Y diseñar un plan individualizado a vuestro centro que dé respuesta a las necesidades de vuestro centro. Acordaos que sostenibilidad es coste efectivo y es seguro. Y esto es un trabajo de todos. Y en una charla me preguntaron, bueno, Patricia, ¿tú por qué realmente haces esto? ¿Cuál es tu motivación profunda? Pues básicamente es porque creo que el planeta no lo hemos heredado de nuestros padres, sino que se lo tomamos prestado de nuestros hijos. Pretendo que nuestro paso por el planeta a nivel también clínico, dejar el planeta lo más parecido al que yo tuve cuando llegué a él. Esta es información que podéis bajaros gratuita de la Sociedad Europea. Es un toolkit que da información básica, información inicial, es totalmente gratuito y también en nuestra página web hay mucho material que os podéis descargar para empezar a trabajar. Y esta es mi dirección de correo. Para cualquier duda que tengáis, estaré encantado de responderos. Igual tardo un tiempo, pero seguro que responderé y también por LinkedIn. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante esta charla. De verdad que cada vez más cobra más relevancia este tema de la sostenibilidad. Cada vez más los hospitales, las clínicas y realmente el sector de dispositivos médicos está más centrado a este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, doctor. Damos paso a Gian Pietro Mangone, nuestro especialista de producto de anestesia y filtración global. Muchísimas gracias, Jan. Adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias, doctor Pizarro, por su presentación tan interesante. Ahora hablaremos cómo los dispositivos médicos desechables pueden desempeñar un papel fundamental en la reducción del impacto ambiental en la práctica anestésica. Como vimos en la presentación anterior, entre las recomendaciones de los COP3, se sugiere preferir productos que cuenten con un análisis del ciclo de vida independiente y también que sean hechos sin PVC o con materiales alternativos al PVC. Nosotros en Intersurgical hemos colaborado con un hospital universitario de Londres para realizar una serie de análisis del ciclo de vida sobre algunos de nuestros productos, como por ejemplo mascarillas de anestesia, mascarillas para oxigenoterapia y circuitos. Como se puede ver en este gráfico, en esta imagen, hemos comparado el impacto medioambiental a través del análisis del ciclo de vida de una mascarilla sin PVC y una mascarilla con PVC. Y se puede ver que las mascarillas sin PVC, que son representadas en esta imagen a la izquierda, tienen un impacto del 72% menos comparada con la mascarilla tradicional con borde inflable, que son mascarillas completamente hechas de PVC. Además, la selección de materiales alternativos al PVC aporta otra ventaja. Las mascarillas son mucho más ligeras, aproximadamente de un 47% menos, lo que significa menos cantidad de plástico que se debe desechar al final del año.
Eso genera tanto un beneficio ecológico como económico para la institución hospitalaria, claro. ¿Y por qué nos centramos en materiales alternativos al PVC? Como dijo el doctor Pizarro, el PVC puede liberar sustancias químicas tóxicas durante su producción, su uso y eliminación, como dioxinas y fósforo orgánico. Su incineración genera emisiones nocivas para la salud y el medio ambiente. Contiene aditivos y plastificantes como los ftalatos, que pueden migrar y afectar la salud humana y la vida acuática. Y nosotros en Intersurgical contamos con un programa en curso para reemplazar siempre que sea posible el PVC con otros polímeros que son menos dañinos por el medio ambiente, como el polietileno, el polipropileno y elastómeros termoplásticos también. También tenemos una gama de circuitos respiratorios sin PVC, con un análisis del ciclo de vida disponible, circuitos sin fugas, lo que los hace ideales para anestesia de bajo flujo. Algunos de esos circuitos son validados también para ser utilizados en quirófano en varios pacientes, siempre prestando atención en utilizar filtros altamente eficaces como lo de Intersurgical y reemplazándolos entre pacientes para reducir el riesgo de contaminación cruzada. Pueden escanear este código QR si desean obtener otra información sobre este tema. Como dijo el doctor Pizarro, el uso de anestesia de bajo flujo es seguro y contribuye a reducir el impacto ambiental de la práctica anestésica. Cuando se usan bajos flujos, el sistema será completamente cerrado, por lo que idealmente todo lo que el gas exhalado del paciente pasará a través del canistro o del recipiente de cal sodada. Y esa cal sodada tiene que convertir la CO2 en carbonatos sólidos. Con bajos flujos, el absorbente de CO2 deberá trabajar menos, acortando su vida útil, como hemos visto. Por ello, es importante usar absorbedores de CO2 con alta capacidad de absorción y con mayor durabilidad. Y nosotros producimos una gama de absorbentes de CO2 de grado médico para uso específico en la anestesia, especialmente indicados durante la anestesia de bajo flujo, debido a su mayor durabilidad, mayor capacidad de absorción y, como dijo el doctor Pizarro, también un reducido contenido de hidróxido de sodio y sin hidróxido de potasio. Claro que si la cal sodada dura más, a fin de año tendré que desechar menos productos y tiene una ventaja ambiental también. No solamente seguridad por el paciente, sino también seguridad por el medio ambiente. Como se puede ver en esta tabla, aquí ese es un producto que tenemos. Sferasolv es una de las cal sodada que tenemos y en ese caso se puede observar cómo para hora de anestesia se necesitan menos kilogramos de Sferasolv en comparación con otros productos. Eso significa otra vez reducir la cantidad de producto a desechar al final del año. Otra vez se puede escanear este código QR si desean obtener más informaciones sobre nuestros absorbentes de CO2. En conclusión de esta charla, otro punto fundamental para nosotros es reducir el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital, que afectan la salud del paciente, la economía y el medio ambiente también. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 7 y el 10% de todos los pacientes hospitalizados contraen al menos una infección nosocomial y el 10% de ellos fallecen. Según este estudio del doctor Lester, analizó el impacto económico de una infección de las bajas vías respiratorias y concluyendo que el tratamiento de una infección de las bajas vías respiratorias es de alrededor de 17.000 euros y que el paciente requiere en promedio 9 días adicionales de hospitalización. Obviamente eso también implica un impacto ambiental si consideramos, por ejemplo, todos los medicamentos necesarios para este paciente. El uso de filtros adecuado y eficiente ayuda a reducir esta incidencia de las infecciones adquiridas en el hospital. Y a menudo se habla de la eficiencia de los filtros, pero ¿qué tan efectivos son realmente y qué protegen? Hemos querido explicarlo en esta muy breve animación que vamos a ver juntos. Perdón. Ya está corriendo.
y todos nuestros filtros han sido probados y validados de manera independiente contra el paso de todos esos patógenos y más. Al final, si quieres saber más sobre nuestros filtros, se puede escanear este código QR y muchísimas gracias por su atención y su tiempo y para reconectarse también a este webinar. Sí, muchísimas gracias. De verdad que agradecemos a todos los participantes que a pesar de la desconexión volvieron a ingresar con nosotros. En este momento queda abierto el chat de Zoom para que por favor nos envíen sus preguntas. Y comienzo con la primera pregunta que nos hacen, doctor, ¿cuál es la mayor resistencia que encuentra en la población hospitalaria hacia este tema de la ecosostenibilidad? Eh, ¿Resistencia en algún campo concreto? Sí, la resistencia, según lo que nos dice uno de nuestros participantes, Natalia Vidal, ¿cuál es la mayor resistencia que encuentra en la población hospitalaria? Yo interpretaría, y lo que nos pasa realmente en nuestro mercado es que se resisten mucho a hablar de ecosostenibilidad porque tal vez no le encuentran la relevancia suficiente para poder hablar de dispositivos realmente ecosostenibles. Exacto, sí, lo has resumido muy bien, Lilia, gracias. Bueno, por eso quizá empecé la charla diciendo por qué es importante hablar de esto, ¿no? Porque efectivamente hay una resistencia, hay una falta de concienciación. Y entonces nuestra primer labor desde el Comité de Sostenibilidad Socioeuropea era y es seguir elevando esa concienciación. A nivel práctico en el hospital, yo centrándome en cada uno de los ámbitos, en el ámbito uno veo dos resistencias muy complicadas. Una es el uso de TIVA respecto a anestesia inhalatoria. Además, en pediatría el uso de gases anestésicos, sobre todo el sevoflurano, está muy implementado. Entonces, utilizar TIVA es complicado. Yo utilizo TIVA porque soy no solo creo que a nivel ambiental es mejor, sino también creo que es mejor para el paciente, pero es complicado que transmitir esta pasión a mis compañeros. Pero aquellos que utilizan gases anestésicos, el siguiente problema que veo es que no utilizan bajos flujos. Y no he querido entrar en la charla porque si no si va muy largo, pero en pediatría utilizar bajos flujos es más seguro que en adultos porque la reinhalación es más baja. Como tienen volúmenes minutos más bajos, es más difícil llegar a una mezcla hipóxica porque se diluye menos el contenido se gasta menos el contenido del circuito circular. Por lo tanto, es más seguro todavía porque llegar a una mezcla hipóxica es complicado. Entonces, sin embargo, en pediatría cuando hicimos esta encuesta, se utilizan flujos bajos con menos frecuencia que en adultos, lo cual es un contrasentido, pero es lo que hay. Entonces, tenemos que mejorar la concienciación, tenemos que empezar a pensar que la TIVA puede tener ventajas que estamos desechando y tenemos que utilizar bajos flujos cuando estamos utilizando gases anestésicos. Luego, en respecto a la energía, en mi hospital es extremadamente complicado tener las puertas cerradas del quirófano, pero debe ser igual es algo personal, pero que es muy complicado. Y en el tema de residuos, de momento hemos empezado un programa de segregación de residuos, pero hemos sido incapaces de rediseñar los procesos. Esa es como la ambición máxima. En vez de centrarnos en el reciclaje, es centrarnos en rediseñar qué necesito para todas las cosas y dejar de abrir componentes estériles que no voy a utilizar. Perfecto, doctor. No sé, vi por ahí a nuestra invitada Natalia Vidal, no sé, estaba con cámara encendida, no sé si quería ampliar la pregunta, pero mientras tanto, ¿quieres ampliar la pregunta? Te veo en cámara. Por favor, si quieres, activa tu micrófono. Hola, muchas gracias por esta presentación. Les saludo desde la Patagonia chilena. Doctor, me encantó su presentación. Eh, Más que nada me refería a la resistencia un poco de la idiosincrasia. O sea, usted dice hacer concientización, pero existe como, digamos, un karma asociado al cambio climático, como que nadie quiere saber y surgen con muchas ideas catastróficas al respecto y como que nadie quiere saber al respecto. Y segundo, existe también el mito de que es más caro hacer las cosas eh, de una forma ecoamigable, por así decirlo. Por ejemplo, mi hospital
es muy difícil, se mezclan los residuos, la gente no tiene tan concientizado la importancia de las 7 R's que usted mencionó y más aún tampoco el reciclaje se puede llevar a cabo de una manera tan eficiente. Entonces, a veces como que me siento un poco sola en eso y es difícil como abrirse paso en medio de esta resistencia de idiosincrasia, por así decirlo. Por eso le preguntaba, ¿cómo empezó usted? ¿Cómo lo hizo? Creo que es clave lo que usted decía al principio de formar equipos. A eso más iba, como a la parte más como sociomental del problema, Totalmente. Lo has descrito fantástico. psicología mental. Te has descrito fantástico. Bueno, lo primero es, tenemos el toolkit en la página web de SAIC, que es la Sociedad Europea de Anestesia. En la página web, en la sección de sostenibilidad, sustainability, porque está en inglés, no hay muchas cosas, pero lo que hay, esto puede descargar todo de forma gratuita. Y lo primero que recomiendo es el toolkit. El toolkit está diseñado precisamente para eso, para concienciar a colegas y sobre todo a managers, a jefes, a gerentes, a los que toman decisiones. Ahí hay información contrastada donde puedes desmitificar mitos. Puede ser sostenible y además ser más barato, como he puesto, en la reducción de costes de hasta 70.000 euros en nuestra institución solamente bajando los flujos. Pero nosotros en nuestro hospital pagamos 2 euros por kilo de residuo hospitalario. Si nosotros somos capaces de segregar nuestros residuos y un tercio, siendo optimistas, consiguen ir a la basura normal, estamos ahorrando dinero porque no estamos pagando el procesado de residuo hospitalario, lo estamos desechando por vía doméstica. O sea, realmente se puede ser sostenible y se puede ser eficiente. Sin embargo, de entrada parece que no. De entrada parece que no. Pero cuando empiezas a investigar, entonces lo importante es tener datos, presentarlos y crear grupos de trabajo. Estoy seguro que no estás sola en tu institución. Seguro que hay enfermeras o enfermeros, anestesistas, algún cirujano puede haber por ahí que comparten la pasión, simplemente que no os conocéis o que no habéis hablado del tema. Empezar a hacer sesiones. Puedes utilizar una sesión de 20 minutos de presentarla en tu servicio sobre material que has descubierto aquí, que has hecho una búsqueda en PubMed y has visto, o las guías que he presentado. La Sociedad Mundial de Anestesia también tiene sus guías, la ASA tiene sus materiales. Hay muchas sociedades científicas contrastadas y todas más o menos venimos a recomendar cosas muy parecidas. O sea, no somos nosotros locos europeos que estamos diciendo esto. Entonces, cuando presentas tantas recomendaciones de diferentes medios que vienen a decir lo mismo, seguramente algo de razón haya. Entonces, puedes empezar a crear redes de trabajo, pero no empieces a reciclar tú sola porque te vas a pegar golpes contra la pared. Y eso Muchas me, gracias, me, doctor. me hace pensar, doctor, y una pregunta que me están haciendo, si tenemos o si ustedes han hecho algún tipo de estudio o tienen cómo sustentar costo-beneficio de hacer este tipo de iniciativas, especialmente el punto de reciclaje. El problema es que, como decía en una de las diapositivas, cada hospital tiene su huella de carbono. Entonces, mi experiencia de mi eficiencia y de mi impacto de mi huella de carbono de mi hospital no es igual que el del hospital que tengo a 50 kilómetros, porque mi hospital tiene 70 años y el de que está a 50 kilómetros tiene, por ejemplo, 10 años. Los sistemas de aislamiento, de energía, son todos diferentes. La huella de carbono de mi hospital será diferente a la que tenga a 50 kilómetros y la que tiene también Natalia en la Patagonia. Entonces, cada hospital tiene que Claro. hacer su propia análisis. Seguramente en los hospitales, sobre todo en los hospitales más grandes, pero en muchos hospitales habrá departamento ambiental. Lo pueden llamar de muchas maneras. Lo pueden llamar gestión de Claro. residuos, Agenda 2030, lo pueden ver ecológico. Hablar con ellos, saben muchísimo, suelen ser técnicos, saben toda la legislación, saben todas las barreras, pero igual no saben que vosotros estáis interesados. A nosotros nos ocurrió que, hablando con el Departamento de Gestión Ambiental de mi hospital, nos dimos cuenta que llevamos 60 años incumpliendo la ley, porque estábamos tirando la basura, estamos tirando medicación en la basura hospitalaria, y eso está prohibido por ley. Nadie lo sabía, fue hasta que nos pusimos de acuerdo hablando. 60 años incumpliendo la ley. Eso pasa, eso pasa en muchos hospitales. Entonces es cuestión de ponernos todos de acuerdo, de conocernos y crear redes de trabajo.
Claro, esto es una participación multidisciplinaria. Tenemos a Marisa Minuti desde México. No sé si quiera abrir micrófono y cámara que le interesa hacer alguna pregunta, doctor. Bienvenida, Marisa, doctora. Gracias, doctor Patricio. Saludos desde Ciudad de México. Soy gran fan de su trabajo. Justo en un hospital de Ciudad de México yo estoy llevando el proyecto de mi hospital de cómo hacer este quirófano verde y pues he leído muchísima bibliografía, incluida la de usted, y toda la parte de las guías europeas y lo que se ha publicado. Pero tengo una pregunta específica porque, pues, como dijo también la doctora Natalia, pues cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Como cambiar cómo ve la gente, ¿no? La parte de la huella ambiental que generamos. Sin embargo, no he podido como lograr que la gente entienda que TIVA impacta menos, porque siempre me dicen, no, es que en los estudios no estudian, bueno, no están evaluando la huella de carbono, por ejemplo, de los opioides o la dexmedetomidina, ¿no? Cuando hacemos como anestesia multimodal, entonces, no sé si usted tiene algunos datos más. Yo tengo, bueno, algún estudio que revisé justo del ciclo de vida de la dexmedetomidina que contamina muchísimo la parte de la producción de la dexmedetomidina. Y bueno, pues tengo ahí todavía pues mucho por estudiar, pero me gustaría saber si usted ya tiene algo, porque muchos estudios de TIVA justo pues estudian la parte de la huella de carbono del propofol, pero no de los residuos que se generan por los plásticos que se utilizan para dar TIVA y también pues la parte de los otros fármacos para dar multimodal en TIVA. Gracias. Y me encantaría invitarlo a México, a Ciudad de México a platicar, aquí ya aprovechando. Muchísimas gracias, Marisa. Es un gusto tener gente motivada y eso es lo importante, crear concienciación y estímulo y entre todos vamos sumando esfuerzo. Eh, Yendo por partes, efectivamente, una de las diapositivas que presenté es un metaanálisis del grupo de Nick Sperna en Ámsterdam, que es el actual chair del Comité de Sostenibilidad. Y hace un metaanálisis y cuando tienes un metaanálisis ya tienes poca margen a dudas. Entonces, habla claramente de que la TIVA tiene con los datos publicados, es claramente inferior. Obviamente, la dexmedetomidina pues, puede tener en la producción, puede tener mayor gasto o mayor impacto. El propofol tiene también su impacto a nivel acuático, no he entrado en él, sin embargo, también lo tiene el sevoflurano, el desflurano con los PFAS. Quiero decir, es todo complicado, no podemos simplificar porque si no estamos llegando al populismo y hay que ser extremadamente científico, ¿no? Y entonces, cuando tienes un metaanálisis independiente que te presenta estos datos, ya lo puedes utilizar. Luego, los opioides los vas a utilizar tanto utilices TIVA como utilices desflurano o sevoflurano. O sea que en los opiáceos hay que dejarlos fuera porque los puedes utilizar en ambas estrategias. Hombre, lo ideal sería hacer una TIVA con regional, pero no siempre tienes tiempo, formación, recursos o simplemente clínicamente no se puede hacer. Entonces, yo los opiáceos los dejaría fuera. La desmetodina es un plus, por supuesto, yo intento utilizarla siempre que puedo, pero yo me iría a metaanálisis y entonces te recomiendo ese. ¿Lo viste? ¿Sabes? Lo tienes. Ahí puedes descargarte. Y luego Nick Sperna y su grupo Kaplan también, ambos dos, tienen también un editorial en el BGA reciente de hace pocos meses que hablan también que hablaban precisamente de eso. ¿Estamos preparados? Justamente es la pregunta que tanto Natalia como tú estáis haciendo. ¿Estamos preparados para responder a la pregunta de que la sostenibilidad es importante y es eficiente? Y justamente hablan de eso y dicen, ellos creen que sí, que es tanto segura para el paciente, es costo efectiva y es buena para nuestro planeta. Esos dos artículos de Nick y de su grupo me parecen extremadamente buenos para utilizar como base para seguir. Y me comentabas, claro, el tema de los plásticos. Hay otro estudio, me parece realmente bueno, publicado en el EJN, en el European Journal of Anesthesia, es el grupo sueco, que demostraron que utilizando sistemas antirreflujo, cuando tienes tus 3, 4 bombas funcionando, conectadas todas, si pones un tapón antirreflujo de alta eficiencia en el sistema, tú lo único que tienes que hacer es cambiar el tapón antirreflujo
y obviamente el sistema de suero entre paciente y paciente, pero todo lo que está del antirreflujo hacia atrás lo puedes reutilizar de paciente a paciente, es decir, que si el propofol, la dexmedetomidina, el remifentanilo, lo que quieras, se te ha quedado a mitad, 2/3, eso lo puedes seguir utilizando siempre que tengas un tapón antirreflujo. Con eso reduces gastos innecesarios de medicación y de plásticos. Ese estudio es fantástico. Muchísimas gracias, de verdad, doctor. Creo que un tema que podríamos seguir y seguir acá por mucho, mucho tiempo. Es un tema que tenemos que ahondar y tenemos que profundizar seguramente más al detalle en cada uno de nuestros mercados, en cada uno de nuestros países, con todas las especialidades, ¿no? Con anestesia, con ingeniería ambiental, en fin, creo que es un área multidisciplinaria, involucra a muchas disciplinas y de verdad para nosotros, doctor, ha sido muy interesante esta charla, seguramente será la primera de muchas. Seguramente va a tener muchas consultas por acá, me han preguntado varias cosas, pero en aras del tiempo y del tiempo para ustedes, que ya es la madrugada, de verdad que vamos a dar por cerrado y por terminado este webinar. De verdad, doctor, muchísimas gracias por por su participación, por este espacio. Jean-Pierre, igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los participantes, a todos nuestros invitados de todos los países de Latinoamérica. Les damos de verdad unas gracias enormes. Seguramente vamos a tener que programar nuevamente un espacio como este. Una siguiente parte, segunda, tercera parte, porque esto quedó como para muchas charlas más. Muchísimas gracias, Gianpietro. Muy- Gracias, doctor. Gracias por su participación. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Diana, Felipe. muchas gracias al doctor Patricio y a todos los participantes también. Un placer. Gracias, doctor Patricio Pizarro. Como siempre, ha sido un placer, siempre muy interesante y interesante ver, ¿no? Mucha gente de toda Latinoamérica tan interesada, apasionada a ese tema, como somos apasionados nosotros también en Intersurgical, porque yo creo que en Intersurgical todos los hospitales pueden encontrar ¿no? en un socio, pueden contar en un socio para hacer este quirófano, estos quirófanos verdes también, ¿no? Sí. Entonces, nosotros también podemos ayudar por nuestra parte. Entonces, muchísimas gracias a todos.